balance que hacen desde FedeAgro de lo que fue el año 2016 en materia productiva. Bueno, el año 2016 fue un año bastante difícil para poder producir por el tema de nuestros insumos que estuvieron muy difíciles de conseguir. Tuvimos una frontera cerrada que no permitió que los estados andinos pudieran de alguna manera acceder a insumos en Colombia como hacíamos antiguamente. Recién se abrió hace poco. En materia de producción, los diferentes rubros, solamente en el maíz logramos sembrar 17% más que en el año 2015. Sin embargo, en otros rubros, como el arroz, como la caña de azúcar, sobre todo estos dos, han tenido una caída muy preocupante. El arroz ya en este momento estamos alrededor del 36% de la necesidad de los venezolanos, cuando tuvimos 24 años exportando arroz. La caña de azúcar fuimos casi autosuficientes en el 2005, hoy estamos alrededor de 3 millones y medio de toneladas. Una situación bien complicada. Nosotros hemos alertado cada una de las propuestas en el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva, del cual somos miembros. Desde el 19 de enero hemos estado allí. Hay algunos temas importantísimos que no se le ha dado solución. Por ejemplo, la política de precios. La política de precios ha sido un grave error. La SUNDE en ningún momento expresa que los productores agrícolas o pecuarios tenemos que trabajar a pérdida. De hecho, nos garantizan que la rentabilidad, cuestión que no se está dando. Incluso ahora acabamos de terminar el ciclo de maíz y no hemos podido vender el maíz blanco precisamente porque no se le ha fijado un precio que realmente tenga rentabilidad. Nosotros que estamos aspirando a 243 bolívares por kilo, y eso en la cadena, en el circuito agroalimentario, resultaría 770 bolívares del precio de la harina precocida al final. Y no es solo Polar, entendamos que no es Polar nada más. Aquí hay muchas empresas de harina precocida y somos muchos productores, tampoco todos somos FedeAgro, a pesar de que somos el 85%, no todos somos FedeAgro, y los productores, cada uno de los productores que son los dueños de su maíz, no las asociaciones, nos han expresado a nosotros que prefieren no vender. Es más, tenemos que darle un parado a una situación de que año tras año nos dicen después te vamos a dar un subsidio, todavía nos deben muchísimos subsidios, y nosotros estamos luchando por esos 16 estados que dependen de la agricultura, dependen de la ganadería. Estamos luchando por esos 30 millones de venezolanos que hoy en día le está costando tanto conseguir los alimentos, y la única manera de poder luchar por todo ese pueblo venezolano es que podamos tener rentabilidad, porque con la rentabilidad podemos reinvertir. Cuando reinvertimos tenemos producción, y es la manera de atacar la inflación. Someter a los venezolanos a la vulnerabilidad de las importaciones es algo que ninguno de nosotros ve como positivo. Las importaciones fueron las que de alguna manera enmascararon la caída sostenida de alimentos que viene del 2006, porque tampoco fue que la agricultura se derrumbó los dos últimos años, no, se venía derrumbando, pero se enmascaraba con una agresiva política de importaciones que bueno, que en este momento no se ha podido dar por el tema del petróleo, y gracias a Dios que no se ha podido dar, para que veamos la realidad y realmente entendamos que la soberanía alimentaria solamente la alcanzaremos si sembramos, producimos y le damos libertad y tecnología a cada uno de los rubros en Venezuela. La soberanía alimentaria fue una bandera del gobierno, como ustedes lo señalan, no de 2 años para acá, de hace 16, 18 años atrás. Era una política y un tema que trataba el Ejecutivo normalmente. Se ha señalado durante los últimos 2 años que en Venezuela no hay hambre. Sin embargo, el sustituto de alimentos o de productos como la carne y el pollo, que quizá eran más costosos, eran las hortalizas y las frutas. Pero en este último año esto se hizo casi tanto o más costoso que alimentos como la carne, y eran su sustituto. En este momento, ¿cómo ven ustedes el desarrollo del campo? ¿Cómo están los productores en este momento? ¿Están afectados? ¿Cuál es la situación que enfrenta el trabajador del campo, que ya se había ido desmovilizando por esta política agresiva de importaciones, ahora con estas dificultades que están adicionales para producir? Mira, ahí hay soluciones para el campo. ¿Cuáles son? En primer lugar, vamos a atacar la inseguridad que de alguna manera se ha atacado en las ciudades y simplemente migraron hacia la zona rural. Hoy en día muchos productores, sobre todo como el estado Guárico, los productores prácticamente han tenido que sacar su familia del país, han tenido que dirigir la finca desde otros estados, escondidos prácticamente. ¿Cómo hacemos nosotros para que una finca tenga realmente la producción deseada si prácticamente no podemos ni ir a nuestra finca? En casos como el arroz y la caña de azúcar, se han robado 700 transformadores
cada pozo de riego necesita 3 transformadores y un transformador alimenta 100 hectáreas de arroz. O sea, cada pozo que esté desactivado son 500.000 kilos de arroz que perdimos nosotros. 500.000 kilos de arroz que tanta falta hacen en las mesas de los consumidores nacionales. Y ahí no solamente estoy llamando hacia cada uno hacia la Guardia Nacional, hacia los cuerpos de seguridad. Estamos llamando también a Fiscalía y a jueces para que intenten, por favor, que después que se agarre un delincuente, que a los 2 o 3 días no estén sueltos. Esa es la idea. Si no, aquí no hay manera. Y nosotros también una autorreflexión interna de los agricultores y los ganaderos, dejemos de comprar fruto de lo robado. Pagar poco por algo significa que alguien lo pagó con su vida. Entonces no podemos ser cómplices de algo que nos está afectando. Es un llamado que venimos haciendo nosotros a cada rato. Ahora, no solo el tema de la inseguridad, tenemos que asegurar los insumos. Los insumos no solo los va a asegurar Agropatria, todo monopolio es malo, llámese Agropatria o se llamara Fedeagro. Necesitamos que todos esos proveedores del sector privado que dejen de irse, sino que sigan trabajando aquí, pero tenemos que darle las condiciones para poder tener los insumos, para poder trabajar. En el tema agroindustrial, la guerra que están teniendo con algunas empresas del país es una guerra que nos afecta a todos. Se necesita que todos podamos tener rentabilidad. Hay una guerra ahí con Polar en el tema de la harina precocida. Polar no es la única, señores, que produce alimentos en el país. Aquí somos muchos los que estamos luchando por alimentos en el país y Polar es una de ellas, que es la más grande, sí puede ser. Pero la realidad que esgrime Polar es la realidad de todos. De todos. Necesitamos nosotros, para poder asegurar el alimento a los venezolanos, tener rentabilidad. Eso es obligado. Y para nosotros, los temas de insumos, los temas de las maquinarias, aquí no ha llegado un repuesto en 3 años. Y el repuesto que nos están llegando es una paridad, quién sabe, 5.000, 6.000 bolívares por dólar. O sea, están abusando de nosotros y ante la desesperación hemos tenido que hacerlo, canibalizar la maquinaria. Eso es otra desgracia que nos está ocurriendo. Y de alguna manera para dar la salida de cada uno de los habitantes de la zona rural que se están yendo a la ciudad a engrosar los cordones de miseria, porque lamentablemente en la medida que cae la producción en el campo, pues tampoco tienen ellos posibilidad de trabajo. Se ha señalado que no existen divisas y se le ha dicho a los empresarios y productores del país que pongan sus propios recursos para producir. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos meses llegan productos de Colombia y de Brasil y es lo que está abasteciendo en este momento los anaqueles, casos como el arroz. El arroz que se encuentra en estos momentos puede superar los 3.000 bolívares. ¿Cuánto costaría un kilo de arroz si se produjera en Venezuela? Esa es una buena pregunta. En primer lugar, nosotros podemos intentar conseguir insumos, conseguir las maquinarias para nosotros poder producir aquí, pero necesitamos que despenalice la ley de ilícitos cambiarios. Eso es lo primero. Cuestión que se ha dicho en el Consejo Nacional de Economía por diferentes actores y nosotros lo hemos expresado muchísimas veces. Esa es la única manera. Si no tienes divisas, pues dame posibilidad de que los demás podamos traerlo. En el tema de las importaciones, para que veas, darle rentabilidad al circuito de la harina o al circuito del azúcar. Te voy a dar 2 ejemplos claritos. En la harina, nosotros estamos pidiendo 770 bolívares para el circuito completo. ¿Cuál es el equivalente de la harina que está llegando importada? 2.500 bolívares. Eso significa prácticamente que nosotros estaríamos vendiendo casi que al 28% de lo que está llegando de Colombia. Y en el mercado informal son 3.000 bolívares, o sea, prácticamente no estamos al 25%. En la caña de azúcar es lo mismo, estamos solicitando 1.530 bolívares por el kilo de azúcar. Está llegando en 3.000 y 4.000 bolívares. Sin ninguna duda, la mejor posibilidad de alimentar a los venezolanos con mejores precios es con la producción nacional. Entonces, si somos nacionalistas, ayudemos a quienes trabajamos aquí.